Buenas otra vez, mis queridos y queridas estudiantes. Vamos a ir con el franquismo y en este vídeo que nos toca hoy vamos a ver la evolución política del régimen de Francisco Franco. Lo hemos dividido en tres partes, ¿vale? La primera, que es un poquillo más peñazo, que son las llamadas leyes fundamentales del franquismo. No tenéis más remedio que aprenderoslas para el tema de selectividad. Y después hemos dividido en otras dos etapas, que en verdad son cuatro, ¿vale? Pero para hacerlo más fácil lo hemos hecho en solo dos apartados, ¿vale? La posguerra y la fase de estabilización económica. Y después la tecnocracia, los años dorados del franquismo y por último la crisis. Así que no me enrollo y vamos ya con esta evolución política del franquismo. Bueno, eso que escucháis es la canción más conocida de una peli que se llama Bienvenido Mr. Marshall. Es una peli del director Luis García Berlanga y bueno, es bastante interesante ya que pues una peli que consiguió saltarse la censura franquista y que habla de una forma bastante crítica de las condiciones de la sociedad española de principios de los años 50. Si podéis verla, es una peli muy antigua porque es de esa época, de los años 50, pero si podéis verla, sobre todo aprovechando esta cuarentena, yo os la recomiendo encarecidamente. Bien, vámonos a hablar primero desde de la institucionalización del régimen. Las leyes que poco a poco va creando el franquismo para establecer un marco político, porque recordad que desde la guerra civil se vienen improvisando cositas. Esto no estaba planeado, ni cuando se inicia el alzamiento se sabía qué régimen iba a haber después de la guerra civil. Bien, la primera de estas leyes ya la conocéis porque la mencionamos en el tema anterior, es el Fuero del Trabajo, que crea pues un marco de relaciones laborales con un sindicato único que lo controla Falange, etcétera, etcétera. La segunda ley, en 1942, es la Ley Constitutiva de las Cortes. ¿Esto qué es? Pues establece las bases para elegir un parlamento representativo. No me estáis viendo, pero estoy diciendo representativo entre comillas. Pues porque de representativo tenía poco. Esto lo elegía Franco como a él le daba la real gana y se hace ahora sobre todo debido a que los nazis empiezan a recular un poco en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial acaba en 1945 y hasta el 42 los nazis van arrasando. A partir de ahora los nazis empiezan a perder. Y esta gente que no era tonto dice, esto de parecernos tanto a los nazis lo mismo no es buena idea. Y por eso se hace la ley constitutiva de las Cortes. En el 45 tenemos dos leyes más. El fuero de los españoles, que digamos pues recoge los derechos y deberes de los ciudadanos del país. Se supone que recoge sus derechos y libertades, pero en la práctica no es cierto. Mete puntillitas como tendrán los derechos que sean acordes a los principios del régimen. Entonces, tienes derecho los que yo quiera. Así que nada, es pues una nueva forma de parecer democrático, parecer que los ciudadanos tienen derechos. También tenemos la ley de referéndum nacional. Un referéndum, pues ya sabéis que es una consulta que se hace al pueblo, en la que el pueblo vota sí o no. Esta ley se utilizó en alguna ocasión, pero lo cierto es que no valía para nada, que Franco iba a hacer lo que le daba la gana, saliese lo que saliese el referéndum. Pero si os fijáis, en 1945 se acaba la Segunda Guerra Mundial, los nazis han perdido y queremos dar una imagen de democracia y de representatividad. Oye, aquí dictadura, ¿qué estáis hablando? Aquí no hay dictadura ninguna. Bien, en 1947 tenemos la ley de sucesión, que establece que España es un reino, que la jefatura de Estado le corresponde a Franco y que además se le reserva el derecho de elegir a su sucesor, que ya veremos después que se elegirá a don Juan Carlos de Borbón, ese simpático señor que tiene unos cuantos millones escondidos en Suiza. Por último, fijaros, en qué año ya, más tardío, en 1957 y 1967, aparece la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Ya dijimos que el Movimiento Nacional era la forma de llamar a toda la estructura política del franquismo, y la Ley Orgánica del Estado.
Estas dos leyes terminan de configurar cómo funciona el Estado franquista. Fijaros en qué fechas tan tardías, desde 1939 hasta el 67 se siguen haciendo leyes, 67 ya casi el final de la dictadura, quedan 8 años para que se acabe la dictadura, y se siguen haciendo leyes. Seguimos en esta línea de improvisación que veníamos comentando cuando la guerra civil. En resumen, el régimen se va a llamar a sí mismo, o se va a utilizar el término de democracia orgánica. Esto pues no es más que otra vez intentar camuflar que vivimos en una dictadura sin libertades, sin ningún tipo de representatividad. Pero lo llamo democracia y quedo la mar de bonito. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí esta parte que es un poquillo más peñazo, pero de verdad no tenéis más remedio que aprenderosla y me parece que es mejor ponerla así del tirón que no ir soltando las leyes luego durante cada etapa. Bien, nos vamos a la primera etapa, que es la de la posguerra, ¿vale? Vamos a hacerlo en dos partes. Primero la posguerra y después la estabilización. Si os fijáis, he puesto la fecha completa, 1939-1959. Podemos decir que la etapa de posguerra va prácticamente hasta 1950, 52, 53. Por ahí más o menos, ¿vale? Bien. Para entender esta etapa es fundamental entender la Segunda Guerra Mundial. En 1939 los nazis invaden Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial y en 1940 conquistan Francia como si tal cosa. Se dan un paseillo y en 0, han conquistado Francia entera. Eso es bastante duro, ¿vale? Los nazis controlan prácticamente toda Europa y en esta situación pues el gobierno de Franco en un principio se había declarado neutral, pero después de reunirse con Hitler en Hendaya y después con Mussolini en Bordighera, va a cambiar el estatuto de neutralidad por el de no beligerancia. ¿Y esto qué es de la no beligerancia? Pues yo lo llamo el sí pero no, o el no pero sí. Es decir, no participamos militarmente en la guerra, pero oficialmente sí que estamos del lado de los nazis, ¿vale? Es decir, España no llega a entrar militarmente en guerra, pero sí que va a apoyar claramente durante unos años al régimen nazi, ¿vale? Incluso se llega a mandar una división de voluntarios, la llamada División Azul, pues de esta formaron parte sobre todo muchos jóvenes exaltados que no pudieron participar en la guerra civil por su juventud y que se habían quedado con las ganas. Pues como el régimen de Franco fomenta mucho este tema del militarismo y el patriotismo y salva a la patria del comunismo, etcétera, etcétera, pues todos estos chavales se la aspiran al frente oriental, allí a Rusia, a pasar frío, mal equipados, a luchar contra el comunismo. Bien, esto tiene un problemilla, que es que, como ya decíamos, a partir de 1942-1943, la cosa cambia de signo. Los nazis empiezan a perder la guerra, y entonces, ¿qué hace el franquismo? Dice, qué cosa tan mala, esto de la no beligerancia va a ser que no, volvemos a ser neutrales, que está mejor. La División Azul la retiramos también, etcétera, etcétera. Vamos a sacar, pues, como hemos dicho antes, leyes para parecer un sistema democrático. Pero no cuela. No cuela, acaba la guerra y se va a reconocer pues que el régimen de Franco es un régimen muy cercano al régimen nazi en cuanto a ideología y por tanto va a quedar totalmente pues aislado. Por ejemplo, no se lo va a dejar participar en organismos internacionales como la ONU, se van a retirar los embajadores, excepto aquellos pues de países también de corte fascista como Argentina o Portugal. Y así está la situación. España queda, pues después de una guerra civil, totalmente destrozada y ahora aislada del resto de Europa. Aquí no hacía nadie ni puñetero caso. Entonces, pues la situación se complica aún más porque no solo nos aíslan políticamente, sino también nos hacen un boicot económico. Van a intentar pues desestabilizar de esta manera el régimen franquista para que caiga por sí solo. Normal, ¿no? Se nos está enfrentando a los nazis y Franco claramente había apoyado a los nazis durante una etapa de la guerra, pues normal que los aliados, potencias democráticas, no quieran saber mucho de Franco ahora mismo.
Pero aquí nuestro querido amigo el enanillo se va a encontrar con una gran suerte, que es que se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría, ya sabéis que es el enfrentamiento nunca directo, pero siempre pues con mucha tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta Guerra Fría se va a ir complicando, sobre todo a partir de 1949, cuando la Unión Soviética haga estallar su primera bomba atómica. En esta situación, pues el anticomunismo del general Franco y su régimen va a ser pues un gran reclamo para las potencias del bloque occidental, del bloque capitalista. Shut up and take my money. Shut up and take my money. Es totalmente irresistible para esta potencia contar con un país que se declara abiertamente anticomunista. Entonces, poco a poco se le van a ir levantando las restricciones a nuestro amigo el general Franco y a España. Además, el año clave es 1953, en el que se firma una nueva alianza con el Vaticano, un nuevo concordato que legitima a Franco a nivel internacional. Y por otro lado se firma un acuerdo con Estados Unidos. A través de este acuerdo, pues España le cedía a los americanos una serie de bases militares en nuestro territorio, como Rota, por ejemplo, y a cambio los estadounidenses nos daban apoyo militar, económico y político. La escena clave, ¿no?, de esto, de ver cómo España ha salido del aislamiento, de ver cómo pues forma parte del bloque occidental 100%, es esta. Dwight Eisenhower, tenéis que aprenderos el nombre, es bastante importante, fue uno de los principales generales del ejército aliado en la lucha contra los nazis. Cuando cae Hitler, cuando cae el nazismo, Eisenhower es uno de los principales líderes que consigue hacer esto. Ahora, sin embargo, pues apenas 15 años después, no le da ningún reparo venir de visita a España en el año 1959 y hacerse fotitos con Franco, con un régimen pues que declaradamente se había manifestado a favor de Hitler y tenía unas características muy similares. ¿Por qué? Pues porque la situación política internacional ha cambiado. Ahora ya no tenemos un enfrentamiento contra el fascismo, sino un enfrentamiento contra el comunismo. A mí la verdad que me hace mucha gracia este tema porque Franco hablaba inglés así de bien. To speak them all over the world. Country, religion, family. This is our aim and dream. ¡Viva España! Ojo, que no me lo invento, que si lo ponéis en el YouTube lo tenéis ahí a Franco hablando en inglés como un auténtico champion. Así que echarle un ojo que merece la pena. Así que imagínate lo bien que se entendía con Eisenhower. Country, releasing. Bueno, no me dejo de tonterías y seguimos, que este vídeo tiene pinta de que va para largo. Con esta etapa no se consigue salir del aislamiento y vámonos a las dos últimas etapas. La tecnocracia, los años 60, que se consideran los años dorados del franquismo, y por último, pues la crisis final de la dictadura, que pues podemos hablar desde 1972, 70, 71, del 70 para adelante hasta el 73, que es cuando pues se desata definitivamente la crisis. Bien. A partir del año 1957 aproximadamente, van a entrar en el gobierno pues diferentes personajes que se van a conocer con el nombre de la tecnocracia o los tecnócratas. ¿Y estos quiénes son? Pues bueno, técnicos que se supone que entienden de sus diferentes campos y que en general van a ser miembros del Opus Dei. Ya habíamos mencionado a esta organización en el vídeo anterior y ahora vemos pues cómo cobran cada vez más importancia. Algunos de los miembros de esta tecnocracia van a ser Ullastres, López Rodó o Navarro Rubio. No hace falta que os aprendáis todos los nombres, con que mencionéis algunos yo creo que vais de sobra, ¿vale? Y van a estos tecnócratas van a introducir leves cambios orientados a la apertura hacia el exterior. Y los años 60 pues van a ser los años dorados del franquismo, como ya decimos. Van a ser los años de el milagro económico español.
España se va a recuperar de la crisis y va a entrar en una etapa de bonanza económica. Ya veremos en el siguiente vídeo por qué ocurre esto y cuáles son las causas profundas de esta gran mejoría económica de nuestro país. Dentro de esta mejoría económica, pues van a entrar también muchos extranjeros y poco a poco, pues algunos personajes del gobierno como Manuel Fraga van a protagonizar cierta apertura ideológica. Por ejemplo, con la Ley de Prensa de 1966 se va a eliminar la censura previa. ¿Eso qué es? Diréis, pues que ya no hay censura, ya tú puedes publicar algo y no tiene que pasar previamente por el censor. ¿Quiere esto decir que tú puedes publicar lo que te da la gana? No, porque hay un sistema de multas a posteriori. Es decir, no hay censura, pero censúrate tú solito, porque como publique algo que no me guste, se te cae el pelo, chaval, ¿vale? Entonces, no hay censura previa, pero libertad tampoco, no nos volvamos locos. También se aprueba pues una ley de libertad religiosa que reconocía un reducido marco de tolerancia pues, religiosa, y se reconocía la figura de Juan Carlos de Borbón como jefe del Estado. Todos los años 60, pues así poco a poco apertura ideológica y demás. Además, vamos a tener un problema. La Iglesia va a celebrar un concilio. Un concilio es una reunión de los altos cargos eclesiásticos, ¿no? El Papa, los cardenales, etcétera, todo el mundo, toda la Iglesia ya lo grande. Y a partir de este concilio, pues las posturas de la Iglesia van a ir cambiando respecto al régimen franquista, que va a empezar a recibir ciertas críticas pues por parte de uno de sus principales apoyos, que era la Iglesia Católica, recordadlo. Esto, ¿vale? La apertura ideológica y los problemas con la Iglesia, pues van a provocar que algún sector del franquismo, pues el más rancio y el más cerrado, ¿vale? Se vaya a plantar. No va a querer seguir avanzando. El más defensor, pues, ¿no? de la unidad de España, de los principios del movimiento nacional. Los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Pues bien, este sector más inmovilista va a ser conocido como el búnker. Y poco a poco, pues representantes de Franco o su hombre de confianza, el almirante Luis Carrero Blanco. Este sector más inmovilista, pues ante las críticas de la Iglesia, ante esta apertura ideológica, se van a ir cerrando. Se van a ir diciendo que no, que aquí no se abre nadie, que aquí seguimos igual que siempre. Y en el año 1973 llega pues uno de los grandes momentazos, por decirlo de algún modo, de la dictadura, ¿vale? Y es que el almirante Carrero Blanco, decimos hombre de confianza de Franco, presidente del gobierno, pues iba tranquilamente un día en su coche y la banda terrorista ETA, que seguro que os suena, pues le dio por ponerle una bomba, ¿vale? Lo que pasa que ETA tenía muchas ganas de cargarse a Carrero Blanco. Entonces, por si las moscas no vaya a ser que esto fallase, ¿vale? Pues estaban allí los etarras, dijeron, échale, ¿cuántos kilos de explosivo ponemos? ¿1 o 2? Dice, no, echa y sigue echando kilos de explosivo, que no vaya a ser que esto falle y no termine de funcionar. Y venga, metieron allí más kilos de bomba, venga, vamos, dale bomba ahí a tope. Y cuando pues activaron la bomba, pues pasó lo que tenía que pasar. Y voló. Que el coche de Carrero Blanco se empeñó en el patio interior del edificio de al lado. Es decir, es que voló tan alto que se empeñó por encima del edificio de al lado. O sea, dejó un socavón en el suelo brutal. ¿Vale? Se pasaron 40 pueblos con la bomba. Aquí lo pongo en modo cómico, ¿no? Con el coche volando, aunque un asesinato nunca tiene nada de cómico, pero bueno, qué remedio que intentar explicarlo con un poco de humor. El coche de Carrero Blanco vuela por los aires totalmente destrozado y va a abrir pues una auténtica crisis en la dictadura, porque Franco estaba ya enfermo, cae su hombre de confianza
Si queréis ver el atentado de Carrero Blanco, hay una peli muy muy famosa que se llama Operación Ogro. Ponedlo en YouTube y buscad la escena porque, aunque se ve que es una película, ¿no? La verdad que impresiona bastante ver dónde acabó el coche de Carrero Blanco. Pues bien, después del asesinato de Carrero Blanco, va a llegar al gobierno Carlos Arias Navarro y va a prometer una cierta reforma, una cierta apertura del régimen. Pero lo cierto es que no ocurrió, ¿vale? Este intento de apertura se llamó el llamado espíritu del 12 de febrero, pero lo cierto es que esto no pasa. Pues Franco, como decíamos, estaba ya enfermo, hay una gran incertidumbre sobre qué va a pasar cuando se muera Franco, que lo va a inclinar todo hacia el inmovilismo. Pero esto estaba ya en caída en picado. En 1974, el régimen salazarista en Portugal, ¿vale? Que también era una dictadura, ojo, no Salazar, porque Salazar ya no se encontraba gobernando, pero el régimen que este señor había creado se va también al carajo, se produce la llamada Revolución de los Claveles. Luego en Marruecos, recordad que es de los últimos territorios coloniales de España, pues el rey de Marruecos, Hassan II, va a ocupar el Sáhara, que es pues el último territorio que le quedaba a España, la llamada Marcha Verde, y el gobierno español claudica, si se rinde y cede el Sáhara a Marruecos, algo que ha generado un grave problema hoy todavía con este territorio, porque pues este territorio saharaui no quiere formar parte de Marruecos. También vamos a tener pues numerosas manifestaciones estudiantiles, con la policía allí repartiendo palos, la oposición se va a empezar a organizar, ya lo veremos en el vídeo siguiente. También vamos a tener pues numerosos atentados terroristas por parte de el FRAP. El FRAP es el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, es un grupo terrorista de izquierdas, y ETA, que como ya os digo, ya los conocéis, fueron los autores del asesinato de Carrero Blanco. Esta es una gran nación. ¿Qué echamos de menos? Por lo menos yo, que echo de menos a Rajoy y sus maravillosas frases. Bueno, ¿cómo va a actuar el régimen de Franco ante todos estos problemas? Ante el terrorismo, las revueltas estudiantiles. Pues con una dura represión. Mano dura. Lo que siempre han sabido hacer. Y esta mano dura va a provocar numerosas críticas internacionales, como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Que tú repartes candela? Pues internacionalmente está peor visto y eso poco a poco pues va debilitando al régimen a nivel internacional. Finalmente, el día 20 de noviembre de 1975, el señor Francisco Franco moría y con ello se acababa su régimen dictatorial. Ya veremos, eso ya para el siguiente tema, lo que pasó durante lo que conocemos hoy como la transición española. Y nada, listo con esto, os dejo y nos vamos pues hasta el siguiente vídeo en el que hablaremos de la evolución económica, muy interesante, y la evolución social durante el régimen franquista, y con eso terminamos el tema. ¡Hasta la próxima!